Buenos días, estás en Meditación Laica, que es el canal de meditación para escépticos. Hoy quiero hablar de la tensión. La tensión es algo que nos afecta a todos, de muchas formas distintas, y hay muchas formas de atacarla usando la meditación. Y lo que quiero hacer es simplemente darte una lista de técnicas que te pueden funcionar y tú un poco puedes escoger la que conecte más contigo. Entonces, la idea de todas las técnicas, prácticamente todas, es siempre la misma, ¿no? Sabes que en meditación lo que hacemos es nos concentramos mucho en algo y tratamos de percibirlo con la máxima claridad posible sin juzgar. La idea es que al hacer esto se disminuye la aversión por ese algo, y al disminuir la aversión por ese algo, o el anhelo por ese algo, lo que pasa es que el objeto tiende a disolverse. Si quieres saber por qué tiende a disolverse, te recomiendo que mires una serie de vídeos que tengo sobre un libro de Rob Burbea que se llama Seeing That Freeze, donde hablo de este tema, pero es algo que es un poquito complicado de explicar. Entonces, pon por ejemplo que tienes tensión, yo qué sé, aquí. Es un sitio muy típico de la tensión. Hay varias cosas que puedes hacer. La primera y más sencilla es simplemente te concentras ahí. Es decir, tú pones tu atención en esa tensión y no la mueves. Y te pasas ahí pues 10, 20 minutos, los que haga falta. Tratas de percibir esa tensión con todo el detalle que puedas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues, por ejemplo, la tensión se siente en toda el área o se siente solo a trozos. ¿Es siempre la misma tensión o aumenta y luego vuelve a bajar? Cambia de sitio, cambia de intensidad. Se trata de ir siguiendo, ¿no?, de qué está hecha esa tensión y ir siguiendo su evolución. Y entonces simplemente por el mero hecho de irla observando, verás que se irá como reblandeciendo y tarde o temprano, puede ser, depende de lo tenso que estés, pues pueden ser 5, 10, 20 minutos, pero tarde o temprano se va a ir. Otra forma de lidiar con la tensión es buscando los sitios donde no hay tensión, buscando los agujeros. ¿Qué quiere decir con eso? Pues igual que te he dicho antes, ¿no? Te concentras la tensión en ese punto, pero te darás cuenta de que en ese punto, a pesar de que sí que hay tensión en algunos sitios, también no hay nada en otros. Y entonces se trata de poner tu atención en todos esos agujeros donde no hay tensión. Y cuando haces eso, tarde o temprano, esos agujeros se van expandiendo y se van comiendo la tensión. Es decir, parte del problema de la tensión es que tú la percibes como un objeto sólido, pero al concentrarte en los agujeros te das cuenta de que realmente la tensión no hay la tensión. Lo que tú llamas la tensión realmente es un conjunto de tensiones, de no tensiones, digamos, de vacío y de no vacío. Y simplemente al ser consciente de esto, digamos, la aversión que te causa la tensión es mucho menor, porque eres consciente de que, aunque tú lo percibes como la tensión no es tal, y luego además ves que incluso la tensión está llena de relajación. Y esa relajación es la que tarde o temprano pues, te ayuda a relajar toda el área. Otra forma es usar meta. Si eres nuevo en el canal y no sabes lo que es el meta, meta es un tipo de meditación donde tú deseas cosas buenas a la gente. Y cuando digo esto, la gente se pone, ¿pero qué dices? La idea es debilitar la aversión. A ti esta tensión te causa aversión. Y es precisamente esa aversión, el no querer tenerla, la que te tensa. Entonces, si tú coges esa tensión y haces la cosa esta hippie que te dicen que hagas, de sonríele a la tensión, abraza la tensión, quiere la tensión, deséale cosas buenas a la tensión. Bueno, pues el hecho de hacer eso no es que la tensión ahora vaya a estar muy feliz de que tú le estés sonriendo. A la tensión le da igual si tú le sonríes o no. No se trata de eso. Se trata simplemente de que cuando tú le sonríes a la tensión y le deseas cosas buenas, dejas de percibirla como algo a evitar. Y al dejar de percibirla como algo a evitar, es decir, al debilitar esa aversión, la tensión misma se debilita. Lo que quiere decir que tarde o temprano empieza a desaparecer. Es decir,
que es un poco el abrazo del oso, ¿no? Tú abrazas esa tensión, oh, cómo te quiero tensión, y como la tensión se alimenta de tu aversión y tú debilitas esa aversión, la tensión se va por sí misma. Otra cosa que puedes hacer es concentrarse en otra cosa. Es decir, en lugar de concentrarte en la tensión que tienes en ese punto, pues te concentres, por ejemplo, en tu pierna derecha. Y la gracia de tu pierna derecha es que ahí poca tensión va a haber, ¿no? Y la idea es que si mantienes mucho tu atención en la pierna derecha, tarde o temprano no vas a sentir la tensión, simplemente porque si sientes la tensión es que no te estás concentrando en la pierna derecha, te estás concentrando en la pierna derecha y en la tensión, ¿ya? Entonces, una vez logras realmente estabilizar tu atención en la pierna derecha, la tensión se debilita simplemente porque ya no tienes puesta la atención sobre ella. Y además, el hecho de concentrarte mucho en un objeto, sea cual sea, tiene como efecto relajar todo tu cuerpo, llevarte a un estado que se llama samadhi, y esa relajación ayudará con la tensión. Hablando de samadhi, una cosa que puedes hacer es simplemente dedicarte a generar ese samadhi de forma que la tensión se vaya sola. ¿Cómo generas ese samadhi? Bueno, pues el samadhi es un estado de bienestar y gran concentración, donde te sientes como absolutamente relajado, pero tu mente está muy afilada. Entonces, una forma que funciona muy bien es usar una técnica de visualización. Por ejemplo, cuando tú respiras, imaginas que la respiración es una luz blanca que entra en tu cabeza y te la llena de calidez. Y lo que haces es que cada vez que inspiras, te imaginas que esa calidez se va esparciendo por todo tu cuerpo. Obviamente no hay ninguna luz blanca que realmente esté en tu cuerpo y no, o sea, no es que nos creamos que eso está pasando. Es simplemente que la visualización, primero, requiere muchísima atención, porque te tienes que estar imaginando un montón de cosas y simplemente el hecho de que pongas tu atención en ello ya te ayuda muchísimo a concentrarte y por tanto mejora tu concentración y te relaja. Y luego además es que el imaginar esa luz blanca y esa calidez ya te ayuda a ponerte en un estado de relajación y de bienestar, que de nuevo ayuda a tu concentración. Entonces, si haces esto durante 5 o 10 minutos, verás como ya vas entrando en ese estado de samadhi y entonces la tensión se va a ir sola. Otra cosa que puedes hacer es jugar con la respiración. Si te fijas, dependiendo de cómo respiras, esto tiene efectos en tu estado físico y mental. Fíjate, por ejemplo, en qué pasa si haces inspiraciones más cortas y expiraciones más largas. Fíjate qué pasa si lo haces al revés. Entonces, fíjate, ve jugando con los intervalos de respiración y mira lo que hace a la tensión en tu cuerpo. Entonces, ve inclinándote por las respiraciones que te ayuden más a reducir esa tensión. A mí es una técnica que personalmente me pone muy nervioso, porque siempre cuando juego con la respiración e intento alargar la expiración, siempre, no sé, noto que no tengo aire, o no sé, no me acaba de gustar, pero sé que hay otra gente a la que le funciona muy bien, así que te la digo en caso de que a ti te guste. Y la última forma, que parece un poco cabra, es trata de tensionarte más. O sea, si estás tenso, intenta sentir toda la tensión que puedas. Dices, pero tú estás pirado. No estoy pirado. El truco es el mismo que el de antes. Estamos intentando reducir la aversión. Recuerda que la tensión se alimenta de tu aversión. Si tú intentas tensionarte más, lo que haces es reducir la aversión a la tensión, porque estás intentando tener más tensión. Y paradójicamente, como la tensión se alimenta de esa aversión y tú quieres tener más tensión, por tanto ya no tienes aversión, la tensión decrece. Así que, bueno, son un montón de técnicas que puedes usar. De nuevo, no hace falta que las uses todas. Coge la que te haya gustado más y aplícatela y ya me dirás si funciona o no. Como siempre, si tienes alguna pregunta, me dejas un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.